Bueno, buenas tardes, Elías, ¿cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Eres por qué haces cine? Uf, madre mía, supongo que hago cine por... No esperaba esta pregunta así de sopetón. Supongo que por la intensidad que sentí al ver determinadas películas siendo muy joven y la... tanto de películas contemporáneas como de algunas que nos desglosaron en una optativa del instituto que se llamaba Imagen y Sonido. Recuerdo un profesor que tenía, Juan Pedro Gómez, que me acuerdo un análisis que hizo de Johnny Guitar en clase. Nunca se me olvidará ese momento y como la sensación que tenía de ir solo al cine en Murcia muy de joven y lo que aquello me daba. Hubo un momento en que sentí que yo quería intentar hacer algo así. ¿El cine te sirve como terapia? ¿O tus problemas tienes que filmarlos como algo más personal, como convertirte en un personaje y mirarte como desde fuera? Si el cine me sirve como terapia, desde luego no es de forma, no es un objetivo, es un resultado. Y si yo empecé a trabajar conmigo mismo, a incrustarme a mí y a la gente de mi entorno en las películas o en los cortos, creo que fue porque no sé si es una mezcla entre voluntad de control del relato y una cierta, no sé cómo llamarle, incapacidad para creerme las historias ajenas que se me ocurrían. Como que no me las acababa de creer. Y entonces, no sé, como instintivamente fui derivando a contar historias con cosas que, te las creyeras o no, estaban sucediendo, ¿no? O sea que igual pasa por un cierto déficit de fantasía. Y si hubiera que definir tu cine, ¿cómo sería? O sea, porque a mí me cuesta definirlo, porque creo que hay mucho de autoparodia, de autorrepresentación, sí. Y sobre todo de juego con el espectador continuo. Yo para mí el juego que has comentado ha sido algo siempre muy nuclear. Yo creo que el juego de jugar a hacer películas es algo que yo empecé a intuir hace mucho tiempo porque sentía que le tenía demasiado respeto al cine, ¿no? Como era lo que más me importaba en la vida, y yo siempre he sido muy cinéfilo y de alguna manera cuando empecé a hacer cortitos muy joven tenía una pulsión como muy mimética, y siempre era muy frustrante porque de alguna manera me pesaban mucho todos los referentes, de todos los directores, de todas las películas que a mí me habían impactado, ¿no? Y llegué a un cierto estadio de frustración, como que yo no veía una salida para intentar hacer películas de una cierta manera. Y no sé muy bien por qué, no sé si fue a raíz de cierta literatura también, de Perec, de Cortázar, de gente que claramente, de Vilamatas, incluso de gente que claramente apostaba por juegos formales, por piruetas, empecé a contemplar la idea de jugar a hacer películas en vez de hacer películas. Y por ahí empecé a avanzar y a conquistar un espacio que igual no me habría permitido de otra forma, ¿no? Luego, entonces la noción de juego me parece importante, para mí lo es, ese aspecto como lúdico del cine. Y luego también yo creo que las películas que he hecho se definen mucho porque son películas muy construidas desde el montaje, y yo creo que sobre todo las más personales esencialmente son películas que se han hecho a posteriori sobre un material o encontrado entre mi propio material doméstico, grabado sin esa intención, o regrabado pero con la intención de que levante un relato que he construido a posteriori en montaje.
Y creo que la tensión que yo estoy recorriendo ahora con el paso de los años es, de alguna manera, de pasar un poco de ser un cineasta de montaje a ser un cineasta más de vida, más de grabar situaciones que suceden por sí solas, ¿no? Aunque creo que nunca voy a llegar muy allá en ese sentido, porque siempre soy una persona muy controladora. Entonces, a mí me cuesta ceder. Y el montaje es lo que te da el poder, ¿no? El montaje, la voz en off. Y cuando empiezas a filmar, ¿cuáles son tus notas? Porque hay muchas notas, sí. O hay mucho de encontrarme cosas y ir buscando, y irme hacia allí, volver, encontrar otra cosa por el camino. Sí. O sea, hay mucho de... Yo más que apuntes, yo lo veo más como un ensayo. Sí. Un ensayo sobre los apuntes de una película sobre atracos. Sí. Y Mapa también tenía mucho de eso. De decir, donde me lleve el camino, si me interesa, voy a bucear por ahí. Que se termina, voy hacia otro camino. Hay un poco de eso. A mí siempre me ha interesado mucho... Bueno, en realidad no siempre, porque yo no tenía una conciencia de que lo que yo hacía podía caer dentro de lo que se puede llamar ensayo fílmico, y de hecho mi conocimiento del ensayo fílmico tal cual como género de la no ficción tampoco es muy largo. O sea, yo creo que empiezo a tener una conciencia más clara del ensayo como mucho hace 10 años, ¿no? Pero esta... Yo creo que hay como dos cosas que para mí son importantes. Igual es porque estudié filología, la estructura siempre ha sido muy importante para mí, mucho. Y luego, por otro lado, la lógica asociativa del ensayo también ha sido muy importante, ¿no? Como una cosa que lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a otra, y de repente estás muy lejos de donde empezaste y tienes que hacerte cargo del espectador o del relato y de alguna manera volver a conectarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ese sentido creo que lo que estoy haciendo tiene parte de ensayo y tiene parte también muy clara de relato, ¿no? De relato casi, si quieres, un poco a la Resnés o cosas como las que hace Ginás, ¿no? En el que él voluntariamente se sitúa como un narrador que cuenta una historia, ¿no? Son lógicas un poco contrapuestas, o sea, como la del ensayo y la del relato, pero bueno, yo lo que intento es aunar las dos de alguna manera. ¿Y qué parte hay de máscara y no máscara? Porque además en la película el objeto, sí, tanto físico como emocional, sí, existe. Sí. Y tú juegas mucho con eso, hacia ti mismo, sí, y hacia Flaco, la persona que tienes delante. A ver, en realidad, de real es casi todo, ¿sabes? Como que lo que pasa es que yo creo que lo que no es tan real es el tratamiento de esa realidad, ¿no? Como, entonces, hay mucha ironía y hay mucho intentar no tomarme en serio, ¿no? Como, al mismo tiempo que también hay una cosa muy impenitente de esto ha pasado, hay que contarlo, esto ha pasado, hay que contarlo, esto ha pasado, hay que contarlo. Pero bajo mi mirada, sí, de fabulador, ¿no? De sí, predigitir, ¿no? Es como de mago, ¿no? Sí, bueno, un poco sí, y sobre todo lo que hay es una labor de ultra selección de lo que pasa, es no vale cualquier cosa, ¿no? Vale solo esto, o esto, o esto, ¿no? Y luego también hay mucha voluntad de darle una vuelta a, digamos, lo que dicta la vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, la casa de apuntes, ¿no? Como durante 3 años estoy haciendo una película sobre una persona a la que no puedo filmar porque está en prisión. Cuando esa persona sale de prisión, no la puedo filmar porque su mujer le pone un veto y entonces no la puedo filmar. Entonces, eso, bueno, a priori lo que hace es hundirme, en el sentido de que estoy haciendo una película sobre un tío que no puedo filmar, ergo no tengo película, y luego a partir de ahí empieza todo un reto de, vale, ¿cómo le damos una vuelta a esto, ¿no? Y en ese sentido yo sí me reconozco en las 2 películas que he hecho como una voluntad de lo que dicta la vida. Mi misión es encontrarle una vuelta para que encaje en un relato. Adaptarme, exacto. Que si lo ves, está un poco en contradicción con lo que te he dicho del montaje, ¿sabes? Como, y es así, pero es que realmente, yo no sé si porque soy Géminis o qué, pero es que es verdad que son 2 energías contrapuestas, pues que yo intento como encajar, ¿no? Yo en tu película veo, no sé si
en el Desencanto, todo el mundo habla de Leopoldo María y no aparece, y cuando aparece la película se llena. Sí. En la tuya pasa lo mismo, porque ya estás intrigado completamente en verle a ese hombre. Claro. Y cuando tienes la opción de verlo, hay una máscara. Que es lo que pasa con Leopoldo María, que nunca acabas de saber quién es Leopoldo María. Y en tu película pasa lo mismo. Bueno, yo creo que es que El Desencanto es una de las películas que de alguna manera, de forma más potente, ha jugado con la dosificación de la información, ¿no? Que es una cosa casi de guión clásico, ¿no? Y para mí esto es muy importante, sobre todo porque cuando digamos, lo disponible que tienes es muy poco, es como que, yo se lo cuento mucho en las clases, ¿no? Como, mira, si tenemos poco, lo mejor que podemos hacer es dosificarlo mucho, ¿sabes? Como, porque lo que sí podemos crear es un cierto interés o un cierto suspense en torno a lo que tenemos, ¿no? En realidad no deja de ser lo de la famosa caja de luz de Tarantino, ¿no? Como esta cosa de que no la ves, ¿no? Y que viene de Kiss Me Deadly, como, bueno, yo siento que gran parte de nuestro cometido como cineastas es conseguir manejar las herramientas para crear interés, incluso aunque aquello que estés contando tú sepas que no tiene demasiado interés, pero vale, sí, no tiene, pero yo lo voy a hacer de tal forma que tenga interés, ¿no? También una cosa interesante en tus películas, por ejemplo, el mapa, me estoy acordando de un momento que filmas a alguien como desnudo, muy pobre en la India, y te empiezas a pensar, ¿pero qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo en eso que odio y tal. A mí esa honestidad, esa sinceridad que veo, por ejemplo, esta conversación la tuve con la mujer de Flaco y como, bueno, la voy a representar. A mí esa honestidad y esa sinceridad, ese abrirse en canal en la película, es lo que atrapa también, lo que seduce, lo que lo hace interesante. O sea, a ver, las dos películas que yo he hecho y esta, yo creo que incluso más que Mapa, lo que hace es proponerle a un espectador un juego en el cual las cartas están boca arriba. A partir de ahí eso genera un cierto vértigo, porque lo genera, ¿no? Pero a partir de ahí es como, bueno, este es el juego que te propongo, si entras, pues vamos juntos, y si no, te vas a quedar fuera, quiero decir, no te va a interesar la película, ¿no? Entonces, yo sabía que en ese caso concreto la conversación que Ainhoa, mi compañera, reinterpreta haciendo de la compañera de Flaco, de Mariela, ese es un momento absolutamente, si fuera un guión clásico de ficción, es la historia de lo que ha pasado entre nosotros dos, ese momento sería como pues o el middle point o el punto de giro del primer al segundo acto. Me refiero, es una cosa absolutamente seminal, ¿no? Entonces yo no puedo contarla de ninguna forma, pero sé que tiene que estar, ¿no? Entonces a partir de ahí es como empiezo a pensar y digo que la haga Ainhoa, ¿no? Es como que la haga Ainhoa. Y entonces recuerdo, mira, yo recuerdo cuando fue esa conversación con Mariela, que fue como sucede en la película, como que yo estaba en medio de la calle, me llamó y fue una conversación muy intensa. Ella gritaba y cuando se cortó, que me quedé sin batería, me fui al despacho y lo que hice, tuve la intuición de esto va a ser importante y lo que hizo fue escribir. Claro, como, esto me recuerda un poco cuando decían de Truman Capote cuando iba a ver a los asesinos de A Sangre Fría a prisión, salía y se iba a un diner que había al lado y el tío se tiraba para que no se le olvidaran las cosas, ¿no? Pues yo mismo, es como, me acuerdo que y lo dejé ahí transcrito. Y 2 años después volví a esa transcripción y ahí estaba, era como una secuencia, ¿no? Y era como, no, obviamente era más larga, la recorté y es como, ay no, esto es lo que te hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, otro mecanismo en la película, yo quería que la paternidad fuese centro en la película, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no tengo a Flaco y cuando lo tengo no lo tengo porque su mujer le pone un ultimátum y tal. Y entonces, la paternidad es una cosa esencial en la película, tanto en nuestra relación, en la de Flaco y la mía, como hacia arriba, en la sombra que proyecta el padre de Flaco hacia él, como hacia abajo, lo importante que para él es su propio hijo, ¿no? Entonces es como una especie de eje tridimensional que de alguna manera vertebra la película.
pero a la hora de filmar la paternidad de Flaco no tengo nada. O sea, no lo tengo a él, no tengo a su hijo, no tengo a su parto, no tengo a su embarazo, no tengo nada. Sin embargo, tengo mi embarazo, el parto de mi chica y a mi chica, y entonces lo que le planteo es, mira, no, yo quiero contar esto y no lo puedo contar a través de él, ¿lo contamos a través nuestra? Y ella me dijo, sí, vale. O sea, me dijo, vale, venga, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, no deja de ser otra variante de lo mismo, es como, bueno, trabajar con lo disponible para contar lo que quieres contar. ¿Y cuál es, qué tengo que hacer yo como cineasta? Pues conseguir que esa propuesta, que es como súper estrambótica, como, trágate esto, ¿sabes? Pues que funcione. Y ahí, pues, ¿por qué funciona? Pues porque Ainhoa es maravillosa y lo hace funcionar. ¿Qué parte de Flaco, Elías, qué parte de Flaco se ha convertido y Flaco qué parte de Elías se ha convertido? Porque aquí también hay ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. La fascinación y tal, porque la película, o sea, se mueve en esas aguas turbias de fascinación hacia el personaje y claro, es un ladrón, sí. Es un tipo de lampa, sí, sí. Y además un tipo duro, sí, sí. Que si tiene que canear, canea. Sí, sí. Con pistola. Y esa idea de fascinación, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que has tenido tú. Eso ha sido probablemente el mayor reto dentro de esta película, ¿no? Como que yo me he movido todo el tiempo entre dos polos. Un polo tiene que ver con la fascinación, la geografía, el ensalzarlo, convertirlo en un héroe. Y el otro polo es lo contrario. Bueno, a ver, este pavo ha hecho lo que ha hecho, ha infligido daño a las personas, con una mirada más juzgante, más moralizante. Bueno, yo con esto, de alguna manera, yo sabía que no podía, que debía intentar no caer en ninguno de los dos polos solo, ¿no? Y hice dos cosas. La primera fue, mientras tuve contacto con él, mantuve contacto con el policía que lo detuvo, porque de alguna manera era la otra mirada sobre la historia, ¿no? Aunque luego en la película comparece poco, o muy poco, por deseo expreso suyo, pero él, siempre que iba a verle, era un recordatorio. Siempre era como, sí, porque o sea, él siempre lo presentaba desde ese punto de vista, de el daño que le ha hecho, la violencia, eso por un lado. Y por otro lado, pues tomar la decisión de que en la película, aunque Flaco es un personaje obviamente carismático, obviamente que cae bien, tierno, simpático, yo sé que tiene una parte de sombra fuerte, una sombra que ha proyectado en sus acciones sobre la gente y que viene de atrás, ¿no? Y yo sabía que esa sombra tenía que estar en la película, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí era, bueno, hay que buscar 3 o 4 momentos en los que esto emerja con su potencia, ¿no? Por ejemplo, la secuencia está en la que él me manda un mensaje y representa cómo era, ¿no? Claro, es que yo eso todo lo había leído en transcripciones del sumario. Entonces, claro, yo siempre decía, tío Flaco, es que yo leo el sumario y leo las declaraciones de las víctimas en los atracos y las cosas que hacíais. Hostia, tío, te veo aquí y es que como que no me encaja, tío, no me encaja, ¿no? Pero bueno, es que al fin y al cabo el ser humano es complejo, ¿no? Es que somos muy capaces de mucha contradicción, ¿no? Y yo creo que eso también es lo fascinante de un personaje así, ¿no? Por ejemplo, la película se presenta en San Sebastián, sí. Que menudo sitio. Felicidades, Elías. Gracias. El feedback con el público, ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo que le interesa? Lo primero que me preguntan, siempre es, ¿ha visto la película Flaco? ¿Qué le parece? Y lo primero que les digo yo a ellos es, todo el mundo me pregunta esto y Flaco lo primero que dice es, ¿por qué preguntan esto? Y acto seguido dice, ¿y qué más da lo que yo opine? Y entonces es como, y eso es una de esas cosas que te hace ver lo diferentes que somos, ¿no? La conciencia tan diferente que él tiene, por ejemplo, respecto a una película, ¿no? Y entonces al final le tiro de la lengua y me dice, y le digo, a ver Flaco, pero a ti qué te parece la peli y tal. Y me dice, bueno, a ver, yo, la forma en la que lo has contado está muy bien, ¿no? Toda esa dimensión humana y tal, pero si yo pudiera poner algo, yo le pondría un poco más de acción. Como que me ha faltado un poco más policía, más persecuciones, más no sé qué. Y digo, bueno, eso, si conseguimos el dinero para hacer la película de atracos, entonces habrá eso, ¿sabes? Y ahora para terminar, Elías, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas.
ver, de las primeras así como sensaciones más fuertes cinéfilas mías, yo podría decir como de las coetáneas de cuando salieron, pues 3 películas que yo siempre recuerdo como que me cambiaron la vida fueron Barton Fink, Los amantes del Ponef de Leo Carax y París, Texas. Y luego, traspuesto eso a clásicos, las películas que yo creo que yo recuerdo como que más me han impactado, probablemente, no sé, bueno, serían muchas, pero si tengo que decir, pues probablemente serían El infierno del odio, Kurosawa, Vértigo, de Hitchcock, y probablemente el ciclo autobiográfico de Truffaut, probablemente esas películas. Y luego, en un nivel muy distinto, de forma ya absolutamente a día de hoy, hay una película que ha salido este año, que es Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, que aunque no me ha cambiado la vida porque yo ya soy mayorcito, pero sí es una película que considero que con el tiempo, es una película en la que Isaki, por su apuesta en el tiempo por unos mismos personajes, consigue llegar a un sitio en el que yo reconozco el mismo misterio y la misma intensidad que yo siempre busqué en cineastas como Rossellini o como Cassavetes, y eso me tiene muy impactado, muy impactado. Pues Elías, un placer hablar contigo de tu película, y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues sí, ojalá. Gracias. Oye, muchas gracias, tío. Qué fantástica entrevista. Es que claro, no conocía, ya he visto que tú vas un poco, o sea, que no es una crítica al uso, que tú haces claro, ya lo veo, ya me doy cuenta.